Gracias. Bueno, empezamos la lección pidiendo la gracia de Dios, especialmente hoy, una gracia muy especial porque la lección es muy profunda. Se trata hoy del Evangelio de San Juan, entonces no solo como siempre pedimos la ayuda del Señor, pero hoy de una forma más particular, más intensa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, tu gracia, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entrar siempre más en lo profundo de tu don. Abre, Señor, el Evangelio de San Juan para nosotros. Muéstranos la riqueza y la belleza, la profundidad de tu Evangelio. Te ofrecemos a nosotros, abrimos nuestro corazón y nuestra mente a tu ayuda, a tu espíritu de luz, tu espíritu de amor, de discernimiento. Nos entregamos nosotros a ti, Señor. Y te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, siempre presente con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días otra vez a todas. Encantado siempre de encontrarnos con la gracia del Señor alrededor de su Biblia, de la Sagrada Escritura. Y hoy, como decía al principio, es un día muy especial. ¿Por qué? Porque el contenido es muy especial, muy profundo. Bueno, ¿acuerdan ustedes la idea principal del curso? Y después voy a entrar y vamos a entrar dentro del Evangelio de San Juan, de la lección de hoy. El curso, como hemos dicho, busca no solo estudiar la Biblia, pero la Biblia y nuestra vida espiritual. Entonces, el enfoque está en la Biblia, pero en la Biblia como, diría yo, como nutrimiento, ¿no? Como comida. No solo como objeto intelectual, pero también como camino, como palabra que nos da vida, que nos transforma. Entonces hay que siempre ver la conexión entre la Biblia misma, la Sagrada Escritura, todo lo que nos ofrece, todo lo que hay que explorar, y también nuestra vida espiritual, nuestras necesidades, la necesidad que tiene el ser humano de recibir a Cristo, de recibir la salvación, es decir, la palabra de Cristo, una palabra que es luz, que es espíritu, que es vida divina en nosotros. Y para abrir las puertas para este ejercicio de comer, se dice en latino manducatio. Manducatio en latín significa todo el proceso del comer entero, desde poner la comida dentro de la boca, masticar, tragar, digerir, asimilar, pasa en nosotros. Todo eso es el proceso de comer. Entonces, la palabra de Dios es comida, la palabra de Dios es pan, y entonces hay que ver, a veces cuando se transforma la Biblia en un objeto intelectual, a veces abstracto, a veces de discusiones infinitas, es como ponerse un saquete de plástica en su plato, en lugar de poner comida. ¿Me entiende? Comer un saquete de plástica no tiene sentido. Y entonces todo el trabajo de este
pequeño curso es de ayudarnos a entrar en la Biblia y ver la comida que está dentro de la Biblia, ¿ok? Con todo respeto por el estudio, por todo lo que ha sido hecho hasta hoy, desde 20 siglos, pero también sin perder toda la riqueza de la vida espiritual y el acceso a la Biblia por ese ángulo. Bueno, hemos visto la última vez, ¿se acuerdan? Los dos primeros evangelios y más precisamente el evangelio de San Mateo. ¿Se acuerdan de eso? ¿No estaba? Bueno, tranquilo. ¿Pero se acuerdan ustedes? Bueno. Hemos dicho que tenemos el evangelio de Mateo y el evangelio de Marco, y después tenemos el evangelio de Lucas y el evangelio de San Juan. ¿Ok? ¿Por qué le pongo en esa forma? ¿Por qué pongo los evangelios en esa forma? Explico. No por cuestión, primero, por cuestión cronológica, pero antes de todo es porque es cuestión de utilización de formación, como pasó la formación al principio. Al principio la catequesis estaba ofrecida a los judíos, miren aquí por favor, judíos, y después aquí los gentiles, los no judíos, los gentiles. Entonces, Mateo escribe para gente que era judía como él, como todos los apóstoles, incluido después San Pablo, todos judíos que se convirtieron, que empezaron a seguir a Cristo. Es decir, alcanzaron la plenitud, la realización de todas las promesas de Dios dadas al pueblo elegido, al pueblo de Dios en la primera alianza. Marco es la voz de San Pedro, es como el secretario de San Pedro. San Pedro enseña, ofrece la catequesis, la evangelización, la formación inicial. A menudo era en 3 años, durante 3 años había que formar un cristiano y bautizarlo. San Pedro se encuentra en Roma, habla no solo a judíos, pero habla más a gentiles, y entonces la catequesis de San Pedro la tenemos en San Marco. La tradición siempre ha dicho que San Marco era como el colaborador de San Pedro, al menos en un cierto momento de su vida. Por eso tenemos esos dos evangelios casi a la par. Pero obviamente, hablando a judíos, hay problemáticas más anchas. Hay que hablar un poco de la relación entre Moisés y Jesús, etc. Mientras para Marcos está hablando a gentiles, tú presentas el mensaje de una forma más reducida, ¿no? No estás hablando a judíos. Eso explica por qué Marco es mucho más, aparentemente más simple, pero el contenido es igual, es Cristo. Después tenemos Lucas. ¿Por qué Lucas? Lo vamos a ver entre unas lecciones, no las dos siguientes, pero la que sigue, ¿ok? No las dos siguientes, la que sigue. Hubiera podido hacerlas así en este orden, pero bueno, paciencia. Esta vez es así. Entonces, San Lucas, lo vamos a ver, ofrece más precisión al trabajo de San Mateo y de San Marco. Lo vamos a ver. Dice, yo sé que hay gente que, lo dice en el prólogo, en el principio de su evangelio, dice, yo sé que hay otras personas que escribieron, pero yo voy a escribir algo igual, pero con mucha más precisión. Y voy a explicar cómo llegar a ser siervo de la palabra, ministro, siervo de la palabra. Servidor, perdón, de la palabra. Siervo, servidor, es la misma palabra en hebraico. Entonces, San Juan llega muchos años después, escribe muchos años después, y nos interesamos hoy a San Juan. ¿Por qué San Juan está puesto más allá? No solo por orden cronológico, porque San Juan escribe, diría, el último, es el último que muere, es el último que escribe, no solo por esas razones,
que son válidas porque más tiempo tienes, normalmente más profundidad vas a tener, porque tienes más oportunidad para profundizar. Sería en teoría esto, ¿no? No es siempre válido. Entonces, pero por otras razones, porque la estructura del Evangelio de San Juan es diferente y la historia personal de San Juan es diferente. Vamos ahora entonces a entrar en la historia personal de San Juan para entender de dónde llega ese Evangelio. Me apoyo en ese trabajo sobre lo mejor de lo que existe hoy, porque hay gente que después quizás de esas 2 horas, hay gente que quizás un día nos ve con la grabación, van a ponerse, pero tú de dónde llevas todas esas cosas. Entonces contesto, al nivel metodológico, me apoyo sobre ciertamente el Evangelio, sobre los escritos de San Juan, es decir, las 3 cartas y antes de todo del libro del Apocalipsis. Pero obviamente me apoyo también sobre los mejores resultados de la exegesis de la ciencia de la Biblia, la exegesis y la otra ciencia de la Biblia más profunda también, la teología bíblica, la teología de San Juan. Entonces me apoyo sobre eso. Y también ciertamente está incluido en una forma u otra todo el acercamiento de los místicos, de los maestros espirituales, el acercamiento a San Juan, la forma con la cual entendieron a San Juan. Si tú abres, por ejemplo, San Juan de la Cruz y ves que a veces cita San Juan, ves que lo entiende algo, ve algo que tú no ves, que nadie entre los exegetas lo ve y nadie entre los teólogos, la teología bíblica lo ve. Entonces, diría, hay varios niveles en el entender el texto, la exegesis, la teología bíblica y también la teología espiritual. Es verdad que yo me pongo más a este nivel de la teología espiritual sin quitar el apoyo, yo me apoyo. Es como un piso encima del otro. Tú no puedes tener el tercer piso si no tienes el primero o el segundo, no funcionaría. Entonces hay una armonía entre los dos, pero son niveles diferentes. ¿Me siguen un poco, más o menos? Bueno. San Juan. Ahora entramos en San Juan. Me apoyo sobre datos históricos, clásicos, a veces quizás rechazados. Es verdad que hoy muchos ponen en duda varios aspectos del Evangelio de San Juan, en el sentido que hay muchos que dicen que bueno, el Evangelio no es de la pluma directa de San Juan, es de discípulos suyos, de comunidad suya, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en esto. Voy a considerar, quizás es un acercamiento un poco naif, ¿cómo se dice naif? Naif, pero no lo encuentro yo naif y espero que con todo lo que voy a decir van a empezar a ver un poco la armonía y la lógica que tiene, la lógica espiritual que tiene esta obra maestra. Se sabe, todos los místicos, todos los espirituales en la Iglesia durante 20 siglos consideran que esta obra, el Evangelio de San Juan, es el top, es la obra maestra. Entonces, por eso hoy es un día especial. Estamos abriendo la obra maestra que se encuentra en la Biblia. San Juan, en el año 95, pasa por la iglesia, pasa por una persecución. Él se encuentra en Éfeso. ¿Se dice Éfeso o Éfesi? Éfeso, así, Éfeso. En el 95 es el último de los apóstoles que aún vive. Es el último de los apóstoles que sigue viviendo. Los demás murieron. Acuérdense que somos el año 95. Cristo muere alrededor del año 30, porque de hecho nace alrededor de -2. No nace al 0. Las cuentas del calendario es algo y la cuenta del nacimiento es un poquitito diferente. Entonces, tiene entre 80 y pico o más.
San Juan, razonablemente. Se encontró a Cristo cuando tenía 18 años, calculan como quieren, más o menos 80 y pico y más años. Es el último vivo, todos murieron. ¿Y cómo murieron? Mártires. Interesante. Todos murieron, todos los apóstoles, los 12 y San Pablo. Entonces los 11, si dejamos a San Juan por 2 segundos, todos murieron mártires, incluido San Pablo, en diferentes lugares del mundo. En Jerusalén, Santiago, uno de los Santiagos, no el de España, el otro. Santo Tommaso en India, etcétera, etcétera. ¿Perdón? A Pedro en Roma, Pedro y Pablo en Roma, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿dónde el Señor le mandó? ¿Dónde el Espíritu le llevó? San Juan se encuentra en Éfeso, y no aún en vida en el año 95. Hay una persecución de la iglesia, pero también es una persecución general. Acuérdense que la persecución podía no ser solo enfocada sobre los cristianos. Los cristianos son de número pequeño al principio, acuérdense, no somos de gran número. Es una secta al principio, es algo pequeño. Y entonces la persecución puede ser contra gente, contra judíos también a veces, contra cristianos y judíos, contra cualquier cosa que es religioso. ¿Me siguen? ¿No? Contra, no sé, gente que está contra el emperador. Va a Roma, lo llevan a Roma porque tenía una grande reputación y ya en aquel tiempo era el último, el discípulo amado, etc. El detalle, ahora no voy a entrar en el detalle, le pide sí, dice no, y entonces lo condena. Hay un juicio y al final lo condena el emperador de aquel tiempo, del 95, lo condena al morir echado en una grande olla de aceite hirviente. Las fuentes que tenemos en esta historia, algunas fuentes son religiosas y algunas fuentes son civiles. Es decir, que podemos verificar el nombre del emperador y saber que por el lado civil, por la historiografía civil, había verdaderamente una persecución, hubo una persecución en aquel tiempo. Y tenemos información también por el lado de la iglesia, es decir, por los escritores cristianos de aquel tiempo, un poco después, que contaron lo que pasó y se creó una entre otras tradiciones. Bueno, lo que pasa es que normalmente uno muere cuando está echado en una olla de aceite. Y lo que pasa es que en esa olla de aceite en Roma, aceite hirviente, San Juan no muere. El Señor lo protege, lo preserva y no muere. Es un milagro muy fuerte que el Señor realiza aquí. No lo realizó con los demás y en general no lo realiza. Ofrece su ayuda y su gracia al mártir durante su martirio para poder aguantar los sufrimientos y quedarse fiel a Dios, pero más que de eso no muere. El primer mártir de nosotros es Cristo. Después el segundo es el Esteban, San Esteban. Después de ese martirio, enfrente de ese milagro muy fuerte, muy claro, el emperador decide de mandarlo en exilio en la isla de Patmos, que se encuentra hoy en Grecia. Yo no la visité, pueden visitarla. Yo no fui a Éfeso, pero pueden ir y visitar también. Yo no fui. Algunos de ustedes fueron, no sé, Berta, ¿tú fuiste a Éfeso? Sí, Éfeso. Entonces podrás contarnos esto. Entonces, Patmos se encuentra en la actual Grecia, Éfeso se encuentra en la actual Turquía. ¿Okay? En la isla de Patmos,
San Juan recibe visiones. Y esas visiones de Dios, de acontecimientos, Cristo y su ángel dicen a San Juan: pones por escrito esas visiones y manda esas visiones a las iglesias. Y de aquí nace el libro que nosotros tenemos, que se llama el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Después muere el emperador y San Juan vuelve a Éfeso. Entonces estamos en el año 96 y otra vez estamos a Éfeso. Según esta misma tradición sobre la cual yo me apoyo, hay muchos que consideran que eso son palabras y que no valen, pero hay varios autores de los primeros siglos, segundo, tercer, cuarto siglo, que mencionan esto. Y lo que me interesa en eso, ese punto es importante para quien quiere buscar y saber, etc. Pueden decir que sí, lo que dices tú, bueno, hay una tradición mencionada por 2, 3, 4 autores que siguió en tal y tal iglesia, que sí es aún válida, pero hoy no tiene sentido, hoy no tenemos otras bases históricas, entonces no tiene mucho peso hoy. Es un poco cerca de la mitología, ¿no? Y no es apoyada sobre hechos. Bueno, cuidado. Hay gente que dice eso. Pero lo que a mí me interesa no es solo el hecho histórico, es la conexión posible, si hay, y yo veo muchas conexiones, entre la historia, como la recibimos de esa tradición, y los escritos de San Juan. Y yo veo una grande coherencia y un grande sentido claro entre los dos. Hay mucha gente que no lo ve, por eso dicen no vale, no es útil, la dejamos por el lado y estudiamos el texto por el texto, sin el contexto. Estudiamos el texto por el texto, sin el contexto. Yo digo no, estoy de acuerdo de estudiar el texto por el texto, pero si el contexto ilumina el texto y el texto ilumina el contexto, hay una cierta armonía. Bueno, yo digo que es una vía posible, es la vía que yo estoy llevando. Solo para saber, porque se podrán escuchar, hay gente que podrá mirar, decir, pero tú no sigues lo que se hace. Lo que se hace hoy es el texto por el texto. Yo vi en el contexto algo muy directamente conectado con el texto. El contexto y el texto, yo veo una conexión. Y lo estoy ahora desarrollando paso a paso. ¿Ok? Bueno. Se dice aquella tradición que en el 96, el tiempo que sigue, 96 y después, 97 quizás, no sabemos, escribe su evangelio y sus cartas. ¿Cuando vuelve a Éfeso? Sí, cuando vuelve a Éfeso, escribe su evangelio y sus cartas. Es muy interesante porque le escribe de edad muy avanzada. Tiene más de 80 años, desierto. ¿Me siguen? Lo raro es que no escribió nada hasta esta edad. O quizás escribió y no lo tenemos. Porque tú te puedes tener notas personales, pero las notas se van, tu obra final se queda. ¿Me siguen, no? Entonces, ciertamente escribió, tenía sus propias notas. ¿Cierto? ¿Por qué no? Pero no tenemos las huellas hasta hoy, los manuscritos hasta hoy. ¿Ok? Bueno, entonces, el Apocalipsis. ¿El Apocalipsis es en Patmos? Sí, él mismo dice, estoy en Patmos. Lea usted. Al principio. Escribió antes el Apocalipsis y luego el Evangelio. Sí, porque hoy hay opiniones muy variadas porque no conectan la historia posible con los escritos. Pero si uno conecta, empieza a ver con más claridad. Dice, estoy leyendo en el Apocalipsis, el primer capítulo, dice,
Yo estoy leyendo capítulo 1, versículo 9 y siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Tribulación, hay tribulación. Está en la situación de persecución. Se persiguieron a San Juan, es decir, que se persiguieron también la comunidad. Es decir, que la comunidad está escondida. Llevaron el jefe, el capo, el jefe, y dejaron los restos, se fueron a esconderse. Y entonces San Juan lo dice, compañero en la tribulación. Estoy escribiendo a gente que está sufriendo de persecución, que no tiene derecho de existir por su fe. Es la situación de la iglesia por 3 siglos. Acuérdense, por favor, por 3 siglos, hasta el año 313, hasta la conversión así dicha de Constantín, que es el emperador de Oriente, de romano de Oriente. No hay posibilidad de culto. Hay persecuciones altibajos. Hay momentos de persecuciones, se calman un poco, 1, 2, 3 años, 5 años, después otra vez persecución, otra vez se calma, etc. ¿Ok? Bueno. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Ok? Bueno, se sabe, no es algo que yo digo, es algo aceptado hoy más o menos, que lo escribió allá, o le recibió allá, llevó sus cartas, llevó el papel con él bueno. Entonces tenemos el Apocalipsis en el 95, tenemos el Evangelio y cartas empezando del 96 y más. Y muere. San Juan muere. Lo interesante, por favor pido la atención total de ustedes aquí. Lo interesante, y es una alusión en su evangelio a este martirio, porque él pasó por el martirio, pero por milagro no murió. No se puede decir, hoy cuando se celebra a San Juan, no se celebra como mártir, porque murió después de muerte normal. Entonces, técnicamente no es mártir. Pero al nivel de la vida espiritual, San Juan pasó por el martirio, solo que Dios lo mantuvo vivo hasta que tuvo esos encuentros, esas visiones con Cristo. ¿Me siguen? Entonces, antes de mostrar en San Juan lo que él dice, quiero mostrar algo a nivel espiritual. Miran que aquí mi acercamiento es espiritual. ¿Qué pasa en el interior del ser humano cuando está viviendo su martirio? ¿Qué pasa dentro del ser humano cuando vive su martirio? El martirio no es una muerte, punto. El martirio es un acontecimiento radical hacia el fin, el último punto de llegada de crecimiento espiritual de un ser humano. Puede ser muy joven y morir mártir, pero creció rápido, llegó a la plenitud y después llega al martirio. Entonces, el martirio hay que verlo como crecimiento de vida espiritual que llega antes del martirio. Y es eso que permite la fidelidad durante la persecución. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Por eso que, por ejemplo, la iglesia dice, todos los cristianos tienen que ser listos para ofrecer la testimonianza del martirio. Eso se encuentra en el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 44 o algo así, 44-45, dice que todos los cristianos, a pesar de que son pocos los llamados al martirio, todos tienen que estar listos. ¿Y qué significa estar listo para el martirio? Es decir, estar listo para una muerte que tú no eliges.
significa que tú tienes que ser muy fiel a Cristo y crecer hasta llegar a la plenitud, a una unión con Cristo que el acontecimiento no va a poder romper o separarte de Cristo. Entonces hay que ver el martirio con el X-ray, ¿cómo se dice el X-ray? Con los rayos X, ¿no? Para ver un poco el crecimiento de la persona y no pararse solo al acontecimiento exterior. El martirio no es solo la muerte causada por persecución, es una plenitud de vida en la cual tú no tienes amargura en la boca o en el corazón. Es una plenitud en la cual tú tienes perdón para quien te está matando. Entonces, la vida de Dios fluye en ti con tanta fuerza, con una fuerza tan fuerte, que tú no tienes esa amargura, que tú tienes solo perdón para quien te está matando. Es un milagro, solo Dios puede hacer esto. Solo Cristo en ti, creciendo, llegando a su plenitud, puede Él decir, te perdono. ¿Me siguen? ¿Siguen lo que? Por esa razón, todos los cuentos, cuando uno cuenta algo, ¿no? Relatos. Todos los relatos de martirios de los primeros siglos siempre dicen que ven a Cristo dentro del mártir sufrir su pasión, seguir sufriendo su misma pasión hoy. Y por eso que la salvación ofrecida al mundo pasa también por los mártires. Si tú crees que la fe cristiana ¿cómo se dice? Expanda, gracias, eso es, se expanda. Tienes que saber que la forma ideal es esta, entre comillas, esta sangre, este sufrimiento mezclado con un amor de altísima calidad. Por eso hay el dicho que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Nosotros lloramos el mártir, pero tenemos también que celebrar el mártir y decir, gracias a Dios, hemos tenido gente que se quedó fiel a causa de su crecimiento y a causa de la gracia de Dios, los dos juntos, no podemos separarlos, se quedaron fiel a Cristo y ofrecieron su vida para la gente que le está matando. La diferencia entre el martirio cristiano, el mártir cristiano y el mártir, entre comillas, no es mártir, que no es cristiano, la gente que hoy se mata, ¿no? Se pone una bomba y se tira y mata a otra gente. Y se llaman mártires. No son mártires. Porque el martirio cristiano tiene perdón, tiene amor. Entonces no mata, es matado. Y no quiere ser matado, perdón. Rechaza hasta que puede. Cuando no puede, ya, acepta. Pero hasta que puede, tiene que luchar y mantener la vida. Eso es una tarea cristiana. Tú tienes que luchar para la vida hasta el último momento. Si puedes huir, huir. Pero si no puedes huir, y si te preguntan, y tienes que decir la verdad, a ese momento no puedes huir. Entonces, estás bloqueado, cornered, como se dice en inglés, you are cornered, no puedes huir, ¿sí? Una pregunta, yo he leído alguna vez que ciertos mártires llamaban mucho la atención porque una vez muertos su gesto no era de dolor, aun habiendo sufrido mucho no era de dolor, era de paz y de serenidad. ¿Esto es verdad? ¿Durante el martirio tenían paz y serenidad? Una vez muertos, sus gestos no eran de dolor. Las formas del altar. Cierto, porque es una muerte santa, es la muerte más santa. En la clasificación de santidad o de grados de santidad, en la tradición católica o las tradiciones de las iglesias también apostólicas ortodoxas, ¿no? El martirio llega por primero porque el martirio es el máximo, como dice Cristo. No hay más grande amor que dar su vida para los demás, para el resto, para otros, para quien te persigue, para futuros cristianos. ¿Ok? ¿Cierto? Santa Teresa, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús. Ella sufre
No es martirio, obviamente, pero es una enfermedad. Tiene la tuberculosis, y la tuberculosis al final del siglo 1800 no saben cómo curarla. Un poco como el cáncer hoy, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de cáncer, se paga, pero ¿lo curamos el cáncer? Aún no. Entonces es un sufrimiento bárbaro, ¿no? La quimioterapia es algo bárbaro. Y los entre 100 años van a decir qué hacían esos bárbaros, nosotros. Nosotros decimos hoy del tiempo de ella, qué bárbaros. ¿Entienden lo que está pasando? ¿Ok? Bueno, entonces la tuberculosis en su tiempo no tenía cura. Y sufrió mucho. Y sus últimos minutos eran de gran sufrimiento del cuerpo y también de esta participación a la pasión de Cristo, porque tú participas, ayudas a Cristo, entonces sabes algo del mundo y de la algo feo, La fealdad. Fealdad, gracias, del mundo, la fealdad del mundo. Entonces participas a esto. Entonces sus rasgos son como de sufre, pero en el momento mismo de la muerte todo cambia, luz, y se siente que ella está mirando a Cristo, dicen por casi largo de un credo, entonces que 1 minuto, 2 minutos máximo, dicen que tenía una cara increíblemente bella. Y las fotos sacadas después, se ve su cara de una belleza extraordinaria, más bella de cuando era en vida, y es muerta. Entonces corresponde a lo que dice. No es martirio en el sentido clásico, pero es un tipo de martirio. Morir de sufrimiento así, para mí, es un martirio. Pero ¿cómo lo vives tú? Es eso que decide si es martirio o no. El ideal de los cristianos, de los santos, era de morir mártir. Nosotros nos olvidamos de eso. Nos olvidamos del texto del Vaticano II, que dice todos están llamados a estar listos. Entonces, estar listo es todo un trabajo, y es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Estar listos para ofrecer nuestra vida en cualquier forma. Una muerte tranquila, pacífica, una muerte de sufrimiento, Dios no lo permite, pero puede pasar, o peor, matado en Irak o en Siria, o aquí, puede ser, ¿no? Bueno, ¿qué estaba diciendo? El martirio. Busco demostrar a ustedes si seguimos esta versión de una tradición que dice que él pasó por el martirio del aceite hirviente y no murió. Quiero entender a San Juan partiendo de ese ángulo y van a ver que muchas cosas se aclaran. Bueno, para entender lo que pasa en San Juan voy a leer lo que pasa en Esteban, el primer diácono y el primer mártir. Estoy leyendo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 54 y siguientes. Oyendo sus palabras, Esteban estaba hablando, ¿no? Habló a los judíos. Esteban se encuentra en Jerusalén, estamos a poco tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo. Hay una persecución contra los cristianos de parte de los judíos, que están muy enojados por esa nueva deviación en la fe. Y entonces la solución de los judíos era un poco radical, como fue para Cristo, ¿no? Merece morir, dicen los judíos, ¿no? Porque Él ha dicho que era Dios, merece morir según nuestra ley, es decir, según Moisés. Que no es verdad, pero bueno. Lo mismo se aplica a otros, a los seguidores. Y el primero que muere mártir de Cristo es Esteban. Y se encuentra el relato en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Estoy leyendo al final de 7. Él habló antes, hay un largo discurso de Esteban a los judíos que no aceptan a Cristo. Y al final de ese empiezan a lapidarlo. ¿Lapidar? Echan piedras para matarlo. Piedras fuertes, y así muere de piedras, ¿no? Es terrible esa muerte. Bueno, después de su discurso empieza ese texto que estoy leyendo. Oyendo sus palabras, es decir, las palabras de Esteban, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia.
Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos, ellos. Y como un solo hombre, ellos, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad, porque la ciudad es santa, entonces no quieren sangre en la ciudad, y se pusieron a apedrearlo, lanzar piedras. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saúl. Saúl es el futuro Pablo. Entonces, ven cómo San Pablo aún no es cristiano y aún está perseguidando y está de acuerdo al matar este cristiano. Por eso que la tradición dirá que la muerte de Esteban nos való la vida de futura, la conversión de San Pablo, el perdón de Esteban. ¿Qué dice Esteban? Y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta este pecado. Es decir, está perdonando. El relato aquí es un paralelo con la muerte de Cristo, donde Cristo también está sufriendo, Cristo también reza y Cristo también perdona. Entonces, lo específico del mártir cristiano, del martirio cristiano, es esta plenitud de vida espiritual y el perdón. Pero tenemos otro aspecto que quiero subrayar, es esta visión que él tiene. ¿Qué dice él? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ahora volvemos a San Juan 2 minutos. San Juan está echado en una olla de aceite hirviente. Hay todo lo que el cuerpo puede sufrir, lo que el alma puede sufrir. Pero se podría también pensar que tiene algo espiritual muy fuerte, semejante, muy cerca de esa visión que tiene Esteban. Y ven que inmediatamente después de este martirio que no funciona, no va a morir, por milagro y gracia de Dios lo mantiene en vida, va en exilio en la isla de Patmos. ¿Y qué pasa en la isla de Patmos? Tuvo, ¿qué? Visiones. Entonces, muy probablemente, soy yo que hablo aquí, durante su martirio, tiene una experiencia espiritual fuerte. Cuando muere ella, cuando muere Santa Teresa de Ávila, tienen todos experiencia breve, pero de un encuentro con Cristo. Entonces, ¿por qué no poner como hipótesis muy probable que tuvo una experiencia muy fuerte de Cristo? ¿Por qué estaba dando su vida por Cristo y por su iglesia? ¿Me siguen? Bueno, eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque el que escribe el Apocalipsis y su Evangelio y las cartas no es un ser como ustedes o yo. No. Es un ser de categorías diferentes. Es un ser que ya pasó por la muerte, ha sido preservado, no murió, pasó por la experiencia del martirio. Y a mí eso es lo más importante para mí. Es un encuentro con Dios. Y las visiones que tiene después es la consecuencia de ese encuentro. Entonces Dios nos ofrece algo único en la persona de San Juan. Nos ofrece alguien que volvió de un encuentro largo con Dios para contarnos, para ver la vida y ver a Cristo otra vez
no solo bajo la luz de la resurrección, no solo bajo la luz de su propia vida espiritual y experiencia de Cristo, porque hay una experiencia muy fuerte de Cristo, posible para todos, y Él ciertamente la tuvo desde el principio y creció. No solo por todas esas causas, pero por una tercera causa, que pasó por el martirio, tiene esa experiencia de Cristo y vuelve a contarnos lo que vio en Patmos y contarnos el mensaje de Cristo con este punto de vista. Existe en español la expresión punto de vista, ¿no? Mi punto de vista. ¿Qué significa punto de vista? Tú estás subiendo una montaña y llegas a varios puntos en la montaña, ¿sí o no? Si tienes una montaña, cada altura tú tienes un punto de vista. Es decir, que si estás aquí, ves esto, si estás aquí, ves más y más, cubres más, ¿sí o no? Es obvio, ¿no? El punto de vista de San Juan es un punto de vista, yo diría, más alto que lo más alto, porque lo más alto es una vida espiritual muy profunda y él la tuvo. Él tuvo el martirio y después del martirio tuvo visiones y después te escribe el Evangelio. Entonces su mirada sobre lo mismo, es decir, que es siempre el mismo pueblo que estás mirando, pero tu mirada está cambiando, ¿entienden? Está mirando a Cristo, pero Cristo lo ve en una forma no totalmente diferente, pero diferente, más profunda, ¿entienden? Entonces, cuando empieza a escribir su evangelio, tiene un punto de vista privilegiado y único en la historia de la humanidad, en la historia incluido cristiana, ¿entienden? ¿Entienden entonces por qué cuando San Juan empieza su evangelio, por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? En el principio existía el verbo, es una traducción, ¿no? Y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. En principio, lo más alto, lo más eterno, lo más espiritual es Dios mismo. Y empieza su punto de vista, es el punto de vista mismo, casi diría, pienso, ¿no? Un poco atrevido. Es el punto de vista mismo de Dios. Entonces tenemos con nosotros un ser único, un ser que volvió del otro lado. Y no es que lo tenemos mucho. Bueno, pueden decirme, pero tú estás un poco, está bien, pero estás un poco exagerando, ¿no? En lo que dices. Bueno, vamos a leer algo y me dirán lo que ustedes, que quizás tú estás exagerando, ¿no? Pero para ver que no estoy exagerando, vamos a leer un paso que con toda esta información va a tener un sabor y un sentido nuevo, diferente, menos oscuro. Estoy leyendo ahora en el último capítulo de San Juan, el capítulo 21 de San Juan, estoy leyendo al final del capítulo 21. Acuérdense, Pedro negó, se dice, a su maestro, lo traicionó, no lo traicionó, lo negó, ha dicho, no lo conozco. ¿No? A una mujer que le dice, pero tú tienes el acento de Galilea. Dice, no, yo no conozco a este hombre. Y lo repite 2 veces y repite él 2 veces no. Aparece a Cristo varias veces y una de las apariciones es un diálogo personal entre Cristo y Pedro. Y entonces Cristo dice a Pedro, ¿me amas? Y lo repite 3 veces y Pedro al final no aguanta. Es demasiado, le pide, me amas 3 veces, es decir, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué me pides 3 veces? ¿Me amas? Etcétera. Entonces, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me quieres? Después de ese diálogo, ¿me quieres? Sí, te quiero. Después le dices, pastoreas mis ovejas,
me quieres, sí, etcétera, apacienta mis ovejas, etcétera. Después, en el versículo 18, estoy leyendo en el versículo 18 del capítulo 21 de San Juan. 18. En verdad te digo, cuando eras joven, está hablando a Pedro, no a Juan. Es Juan que está contando. Tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Ceñirse es como para un hombre hoy ponerse un cinturón. Es decir, tú te vistes y tú decides dónde vas. Y el cinturón normalmente era un poquito más alto, protegía los riñones. Y era un poco el símbolo de la fuerza. Entonces más tenías el cinturón bien hecho, más tenías fuerza. Entonces la voluntad y la dirección que tú tienes. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Añade San Juan, esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios, Pedro. Dicho esto, añadió, sígueme. Muere Pedro en los años 60, 64, 65, algo así, no me acuerdo preciso. Y San Juan cuenta mucho después. Si aceptamos de momento como hipótesis que escriben en 96, son casi 30 años. 30 años de distancia. Entonces San Juan está contando algo viejo. Murió ya Pedro, él no. Seguimos ahora. Pedro volviéndose, versículo 20. Pedro volviéndose vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Se acuerdan? Porque Pedro está sentado no directamente cerca de Cristo, un poquito más. Entonces Pedro dice a Juan, preguntas a Cristo. Entonces Juan pregunta a Cristo. ¿Y quién dice todo esto? Es Juan. Al verlo, Pedro volviéndose, ¿no? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, y es decir, a este discípulo, que escuchó, que preguntó a Cristo y escuchó la respuesta de Cristo, que era Judas, ¿no? El que traicionó a Cristo. ¿Y qué? Es decir, ¿qué le va a pasar? Tú me dices que yo voy a morir. Y murió de esa forma. Acuérdense que Pedro muere crucificado, pero upside down, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Boca abajo? Boca abajo. No aceptó, querían crucificarlo normal, ha dicho, no, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, me ponen upside down, ¿ok? Boca abajo. Señor, y por favor, escuchan bien aquí. Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es decir, ¿qué te importa? No es tu problema. It's none of your business, como se dice en inglés, ¿no? Tú sígueme. Sigue San Juan explicando, porque hubo algo después. Por varios años la gente pensó que Juan no iba a morir. Si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿no? Hasta que yo venga. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo, es decir, San Juan, no moriría. Añade a San Juan que está escribiendo, aceptamos de momento que está escribiendo en el 96, dice, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta se quede.
hasta que yo venga. ¿A ti qué? San Juan está diciendo, entre las líneas, lo que pasó. Tenía que morir, no murió, se quedó. Y tuvo las visiones, tuvo la llegada de Cristo, porque esas visiones son una visión de Cristo que llega. Cuando empieza el Apocalipsis, dice, voy a contar a ustedes lo que tiene que pasar, la llegada de Cristo. Cristo vuelve, pero no la llegada final, la llegada personal. Aquí es muy importante subrayar algo. En los capítulos 13 hasta 17, en el Evangelio de San Juan, tenemos la última cena. La última cena. En los capítulos 14 a 16, tenemos un discurso, palabras, enseñanza muy profunda en la cual Cristo habla de su venida. Pero no la venida de los últimos tiempos. Habla de una venida que el mundo no verá, pero que sus discípulos vendrán. El mundo no ve, sus discípulos ven. Por esa razón los discípulos le dicen, no es claro para nosotros, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo tú no te va a ver el mundo y nosotros te vamos a ver? Esto se encuentra en el capítulo 14, versículo 22. Lo voy a leer. Entonces, San Juan nos enseña palabras de Cristo, en las cuales Cristo habla de manifestación, de venida, que el mundo no puede ver, pero que el discípulo solo ve o tiene la experiencia. Judas, le dijo Judas, no Judas el Iscariote, el otro, porque había dos Judas. Hay Judas, uno de los otros discípulos, y hay Judas el Iscariote. Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Tú estás diciendo que volveré a vosotros, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, 19, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces San Juan nos está hablando, o está relatando palabras de Cristo en las cuales Cristo habla de una venida, de una llegada que no aparece al mundo, una llegada interior. Y Cristo mismo la explica. En el versículo 23 dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, que la fidelidad a la palabra de Cristo engendra una experiencia personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La venida, la manifestación de Cristo al discípulo. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando San Juan dice, al final, si quiero que se queda hasta que yo venga, a ti que puede tener varias explicaciones. Puede ser una alusión directa a su martirio, no murió, pero morirá después. Pero hay una experiencia espiritual, puede referirse también a esta experiencia personal a la cual que San Juan subraya. Bueno, vamos a tener una pausa de unos minutos y después volvemos a seguir con San Juan, entrar más dentro de su evangelio. Gracias.